Bueno, que el Señor les bendiga. Después de estas alabanzas, primero nos dan ganas de bailar, pero danzar en el Señor, ¿verdad? Y terminar de despertar. Y luego, pues, realmente Dios todo lo tiene en sus manos. Decía la alabanza, mi socorro viene de Dios. Y el tema de esta meditación esta mañana, el auxilio de Dios en mi vida. Vea cómo Dios va hilando las cosas. Nos ponemos en pie, vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Y vamos a buscar en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. Así con este clima tan agradable que tenemos, ¿verdad? Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. ¿Lo tenemos? Amén. Lo leemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Inclinemos nuestro rostro. Buen Padre y Dios, gracias le damos, Señor, porque en esta mañana usted nos permite poder presentarnos aquí en su santo templo. Le damos gracias, Señor, porque en cada momento podemos sentir su amor y su protección. En esta mañana queremos que sea usted quien nos hable a nuestro corazón. Que su palabra, Señor, quede en nosotros. Que su palabra nosotros podamos vivirla. En el nombre de Cristo encomendamos este momento. Amén. Pueden sentarse. Nos dice la palabra de Dios, nos dice en Corintios que acabamos de leer, ¿verdad? Que nosotros tenemos debilidades. Y yo creo que todos en más de algún momento, en muchos momentos de nuestra vida, hemos pasado esos días difíciles. Hemos sentido que no podemos más. Llámese eso un accidente, ¿verdad? Llámese una enfermedad, la persecución de un hijo, la amenaza a un hijo, que tan de moda en nuestro país, ¿verdad? ¿Cuántas familias tienen que emigrar de sus colonias, tal vez donde han nacido los padres, ahí nacen los hijos, pero llega un momento en que alguien llega, toca la puerta y le dan una oportunidad, dicen ellos, ¿verdad? Y le dice, tenés 24 horas para irte. Mire qué angustioso eso. ¿Cuántos hemos pasado esas necesidades, esas angustias? Pero la palabra de Dios nos dice también en el versículo 10 que no solo son necesidades, que no solo son nuestras debilidades en los problemas grandes, que también van a ser afrentas. Usted que quizás en su trabajo se esfuerza y hace lo mejor, pero su jefe lo está acosando continuamente. Le está diciendo, tu trabajo no sirve. Pero cuando hace la presentación de avances o de logros, lo suyo es lo primero que va. Eso es un acoso. Eso es una afrenta que le está haciendo. Y mire qué más nos dice el versículo 10. Nos dice que vamos a pasar persecución. Nos dice necesidades, angustias, pero en todo eso es cuando más fuertes somos. Cuando el médico se sentó en la cama, en mi cama de hospital, y me dijo, no hay más, Yani, lo suyo es un cáncer, yo era débil. Y no hablo físicamente también, ya había bajado 42 libras. Pero era débil porque yo sentí que él me estaba diciendo, hasta aquí llegué yo. Porque con 42 libras menos, con 6 de hemoglobina, que por más que me transfundieran, no subí esa hemoglobina, o sea, una anemia severa que llegaba a 3.
¿Usted cree que yo iba a aguantar quimioterapia? Y me estaba diciendo que en 2 días me iba a comenzar quimioterapia. Definitivamente no, a la primera quimio me hubiera quedado un paro. Ahí yo era débil. Pero ¿saben qué sucedió? Lo que el versículo dice. El versículo dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Comencé a llorar. El único día de 6 meses que yo lloré. Y le dije, llegaron unas visitas dentro de ellos, la esposa de mi cuñado, de mi hermano, perdón, mi cuñada. Y me dice, ¿por qué lloras? Esto y esto acaba de pasar. Y comienza a llorar conmigo, mire qué ánimo el que me daba. Comienza a llorar conmigo, ay, mi papá de eso murió y que no sé qué, porque era un linfoma, un nombre de un cáncer, linfoma. Y comienza a llorar, ¿verdad? Que su papá de eso había muerto. Cuando ella se fue, porque me dijo, ahí le comenzaron que dijeron que era tiroides, después de la tiroides lo operaron y no, era un cáncer. Y entonces yo dije, bueno, ¿y yo por qué estoy aceptando esto? ¿Por qué estoy aceptando este cáncer? Y en el nombre de Jesús yo rechazo todo cáncer y rechazo quimioterapia porque a mí no me van a poner ni una quimioterapia. Pero esa fortaleza la da Dios. Nadie más. Nadie más. Y así fue. Eso fue un día miércoles. El viernes yo iba para quimioterapia y se suspendió porque había un examen que no había salido. Llegó lunes, llegó martes, se llegó miércoles y el examen seguía sin salir. Y me dice el doctor Yanni, qué bien la veo, yo toda tembeleca, ¿eh? Qué bien la veo, me dice, si el linfoma siguiera su rumbo normal, hoy usted estaría peor. Y yo dije, gloria a Dios, el milagro fue hecho. 21 años después, estoy aquí parada frente a ustedes sin ni una quimioterapia en mi cuerpo. Pero ¿cuándo se dio el milagro? Cuando yo no podía más. Cuando el médico se dio por vencido y dijo, aquí no hay más que quimioterapia porque por más medicamentos y tratamientos no hay más. Cuando el hombre es débil, es la fortaleza de Dios. Mientras nosotros estemos luchando con ese problema, y con esto no les estoy diciendo que no tenemos que hacer nada en algunos momentos, por supuesto que sí. Dios le ha dado a usted y a mí el intelecto y la capacidad de resolver problemas. Y lo que esté en nuestras manos tenemos que ir y hacerlos en el nombre de Jesús. Pero cuando usted no pueda más, decláreselo a Dios. No se lo declare a un hombre. Decláreselo a Dios y dígale, Señor, ese crédito que me han negado 5, 6, 7 bancos, lo pongo en tus manos y me doy cuenta que no quieres que me endeude. Una situación se va a dar y mi problema se va a resolver. Porque ¿qué? Usted ya fue y tocó a los bancos, a los créditos y quizás hasta un prestamista y se lo negaron. Eso no es cruzarse de brazos, es hacer algo, pero también hay que darse cuenta que Dios le está hablando. Y cuando usted menos siente, del banco le van a tocar a la puerta y le van a decir, señora, señor, ¿quiere un crédito? Pero lo tenemos que dejar en las manos de Dios y declararnos débiles. Declararnos que no podemos más. Porque mientras tanto, Dios va a estar ahí y nosotros luchando, resistiéndonos por no llegar hasta Él. Mire, usted déjese caer en las manos de Dios como caen las hojas de los... ¿Ya han visto cómo caen las hojas de los árboles? No vienen directo a estrellarse. Vienen despacito de un lado a otro, hasta que van y caen suavemente. Suavemente. Así tiene que dejarse caer usted en las manos de Dios. Fíjense que muchas veces los seres humanos somos
Somos malos muchas veces y juzgamos. Aun cuando en Romanos nos dice que cuando nosotros juzgamos, nosotros no estamos para eso, nos dice Romanos, que solo Dios en el gran trono blanco lo llama. Pero somos malos y decimos, mire, él está pasando eso porque a saber qué ha hecho, a saber qué está pagando. Y vea, yo le quiero decir algo, y créame que es para mí también esta palabra. Tenemos que examinarnos. Si es castigo o es prueba, aunque dice la palabra que Dios no se goza en nuestro dolor, pero también pagamos consecuencias. O es una prueba. Tenemos que examinarnos a nosotros y mire, si es la consecuencia de nuestras decisiones, pidamos perdón, demos un paso atrás y entreguémonos en las manos de Dios. Si es una prueba, solo dobléguese y dígale, Señor, yo acepto lo que venga. Si es de su mano, como a Job, todo puede quitarse, menos mi vida. Y por supuesto que Dios nos ama. Y tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios. No todo va a ser color de rosa. Ayer yo platicaba con una hermana y le decía, mire, si estando uno dentro de la iglesia no significa que no vamos a pasar las mismas o quizás peores cosas de los que están allá afuera. Pero ¿cuál es la diferencia? Nuestra fe, nuestra esperanza. Entonces, ¿en quién ha puesto usted su esperanza? Veamos acá lo que le pasó a Elías, gran profeta de Dios. En primer libro de Reyes, capítulo 19, vamos a leer del versículo 1 al 4. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 4. ¿Lo tenemos? Bueno, leemos entonces. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 1 nos dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses, vea, dioses con minúscula, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo, basta ya. Oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Qué estaba sucediendo aquí? Elías, profeta de Dios, por palabra de Dios, había anunciado una sequía y se había dado la sequía. Luego, por palabra de Dios, dijo que se termine la sequía, pero se reunieron a todos 450 profetas, dice la Biblia, de los Baales, que eran los dioses paganos, y de Acera. Y se reunieron en un lugar específico y se hicieron allí, les dijo él, pongamos un holocausto sin encender fuego, que se queme el holocausto. Ustedes, y dice la Biblia que pasaron orando y todos los 450 profetas y nada sucedió. Pero el pueblo estaba convocado y los mataron. ¿Por qué? Porque Elías oró y el fuego descendió. Y el holocausto se quemó y dice que hasta agua le echaban y el fuego ahí estaba. Porque Dios es fiel. Eso sucedió. Y murieron todos los profetas. Y dice la Biblia, aquí en lo que acabamos de leer es lo que estaba sucediendo, que el rey Acab fue y le contó a su amada esposa,
esta Jezabel sí era mala. Y ella le manda a decir a Elías, te vas a morir. Así como hiciste con los 450, así te va a pasar a vos. Y dice que Elías huye. Y dice aquí en el versículo 4 que acabamos de leer, y deseando morirse. ¿Qué había hecho Elías? Cumplir la palabra de Dios. Él no había sido por antojo. Él estaba dentro de la voluntad de Dios, y aquí es donde yo les digo que a veces nosotros solo juzgamos. Porque quizás si hubiéramos estado y hubiéramos dicho, a Elías lo anda persiguiendo, pero la conciencia. Todo era un plan de Dios. Para glorificarse, ¿quién? Dios. Entonces lo que usted puede estar viviendo, o yo pueda estar viviendo en este día, después de examinar nuestra conciencia y saber que es dentro de la voluntad de Dios, es exclusivamente para glorificar a Dios. No es por sus fuerzas, no es por mis fuerzas, es porque Dios es grande en poder y en misericordia. Entonces, si Elías, gran profeta de Dios, vivió esto, ¿por qué nosotros rechazamos lo que viene de Dios? Los propósitos muchas veces no los entendemos, porque cuando las cosas suceden, tal vez el propósito no es para mí, tal vez es para con el que yo me topo. Y fíjense que yo he pensado, y aquel día nuestro pastor decía, cuando él tuvo el accidente, él iba de la iglesia, de un domingo. Se pasó el semáforo correctamente, pero el que venía del otro lado lo pasó en rojo y fue y le dio. ¿Qué había en la vida de este otro hombre? ¿De qué lo salvaría Dios a este otro hombre? Porque a nuestro pastor, por gloria a Dios, ¿verdad? Y a su familia, nada les pasó. Pero ¿qué había para esta otra persona que venía y se impactó? ¿De qué le evitó llegar a algún lugar? Porque él para algún lugar iba. ¿O de dónde venía huyendo? No conocemos los propósitos. Entonces tenemos que rendirnos delante de Dios para que Él se glorifique en nuestras vidas. Yo solo le puedo decir, hermano, que en cada situación que vivimos tenemos que tener fe. Dice la Biblia, y por ahí les traigo una diapositiva, que debemos de tener fe como el grano de una mostaza. Ese es el granito de mostaza. Lo ven ustedes entre los dos dedos como una pulguita. Pero ¿qué hay a la par? El árbol de mostaza. Muchas veces hemos oído que la fe es como el grano de mostaza, sí, así de pequeñito, cuando nacemos, cuando no hemos conocido del gran poder, porque una cosa es escuchar del gran poder de Dios y otra cosa es conocerlo, vivirlo y alimentarlo para que crezca como ese árbol de mostaza. Entonces, ¿cómo está su árbol? ¿Está en una plantita? ¿O ya es un árbol como ese? ¿O se ha quedado en semillita? ¿Cómo es su fe? ¿Qué tan grande quiere que llegue a ser su fe? Definitivamente en las manos de nosotros está el hacerlo crecer. Dice allá en el Nuevo Testamento que uno siembra, el otro riega, pero Dios es quien da el crecimiento. ¿Cómo cree usted que va a crecer su fe? Perdóneme, pero no es sentado en una silla de iglesia. Es enfrentando cada uno de los problemas que nos vienen enfrente.
agarrados de la mano de Dios. Aquí es un oasis. Aquí venimos a descansar. Y ya lo vamos a ver en Salmos. Aquí es nuestra cueva. Pero los problemas allá afuera no se van a terminar. Y la semilla va a crecer cuando usted diga, de esta yo me levanto, porque Dios está dando el crecimiento a mi semilla de mostaza. Yo quiero que busquemos en Salmos capítulo 46, versículos del 1 al 5. Yo creería que en Salmos, pues muy conocido, Salmo 46, versículos del 1 al 5. Y dice la palabra de Dios. ¿Lo tenemos? Amén. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no tenemos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Dios es nuestro refugio. Aquí es nuestro refugio. Pero el refugio está puesto. Pero ¿quién lo tiene que buscar? Somos nosotros. Dios ahí está y no se ha movido, ni en el pasado ni en el presente, y ahí seguirá en el futuro. ¿Quién lo tiene que buscar? Cuando venimos acá, venimos a alimentarnos, venimos a sentir paz, venimos a crecer. Cuando salimos tenemos el mismo problema, pero nuestra alma y nuestro espíritu no puede ser el mismo. Su alma, su espíritu tiene que ir fuerte y seguro de que sale. Yo no sé cuál es el problema que usted pueda estar viviendo. Porque si yo le cuento los míos, lloramos aquí todos. Por eso no se los cuento, fíjese. Pero sí le quiero decir que yo sé que agarrada de la mano de Dios, uno a uno va a ir desapareciendo. Pero también estoy consciente que cuando desaparezca uno, quizás van a aparecer dos. Pero no importa. Mientras yo esté en mi refugio, no importa lo que venga, hermano. Y nuestro corazón muchas veces, y se lo hablo por mí, muchas veces se siente afligido. ¿Y ahora qué más viene? Ya me robaron el carro, ya me dijeron que me van a operar, ya, bueno, no me he podido incapacitar por X y motivo. ¿Qué más viene ahora? Y yo le digo, Señor, aquí estoy y no me muevo. Porque si yo me muevo, ¿qué significa? Me aparté de mi refugio. ¿Qué hubiera pasado si Elías sale del refugio cuando Dios no le da la orden? Muere. Muere en las manos de Jezabel. Así es, somos usted y yo, somos frágiles. La vida nos puede cambiar, hermanos, en cuestión de segundos la vida nos puede cambiar. ¿Estamos preparados para eso? Porque mire, no hay que ir a buscar el refugio solo cuando tenemos el problema. Tenemos que estar en esa fortaleza, y nos dice el versículo 1 del Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza. ¿Qué es una fortaleza? La misma palabra nos dice, algo fuerte que nos está protegiendo, pero está dentro de esa fortaleza. O cuando tiene problemas busca el refugio, se mete a la fortaleza, pero media vez ve que ya no hay nada, comienza a salir
y a salir, y cuando menos siente, se alejó. Dejó de venir a la iglesia. Dejó de venir a regar su semillita de mostaza. Ay, que el lunes no pude venir porque estaba cansada del domingo. Usted sabrá. El miércoles, no, es que como martes pagaron y ya tarde tengo que ir a comprar al súper la comida. Usted sabrá. Y el viernes, no, ya va a ser domingo, el domingo voy a ir. Y así se nos pasa la semana y venimos el domingo en la mañana porque en la tarde otra vez estoy cansada y no quiero venir. Y así nos vamos alejando de la fortaleza y nos vamos saliendo del refugio. Y cuando sentimos el problema, no hallamos de dónde agarrarnos. No hallamos de dónde agarrarnos. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado demasiado. Porque hemos dejado la tierra firme y nos metimos al mar solitos y sin poder nadar. Y cuando ya no vemos tierra firme, nos afligimos, nos angustiamos. Pero mire, yo le tengo una buena noticia. No importa las veces que nos alejemos. No importa las veces que nos salgamos del refugio. Dios siempre tiene misericordia de sus hijos y siempre va a estar allí para ayudarnos. Gloria a Dios. Entonces, si usted se ha alejado, porque vean la iglesia cómo está ahorita. Está vacía. Es un domingo de ayuno. ¿Y qué es lo mejor con el ayuno? La oración, la lectura de la palabra. Y yo me pregunto, de las personas que faltan, ¿realmente estarán orando allá en su casa? ¿O estarán afanados haciendo el oficio? O mejor aún, dormidos todavía. Entonces, no buscamos totalmente. Yo le digo, hermano, y le felicito, como dijo el pastor, temprano ha venido a buscar a Dios. A consagrar este ayuno, que quizás para algunos es obligación. Pero si comenzó como una obligación, ahora siéntalo como un gozo. Poder ayunarle y decirle, Señor, yo te entrego este ayuno. Concédeme las peticiones. O yo te entrego el ayuno porque te doy gracias por lo que ya me diste. Porque no solo en necesidad tenemos que buscar a Dios. No solo en necesidad. Entonces vea cuántos estamos aquí. Probablemente, como dicen, ¿verdad? A las 9 van a venir uno, se van a las 10:30 porque es la hora que normalmente se ocupa y ya estuvo. Un poquito más no queremos darle a Dios. Los que estamos aquí, me incluyo, somos los que más necesitamos. Por eso estamos aquí y yo sé que Dios va a tener misericordia de nosotros. Fíjense que en nuestra vulnerabilidad nos damos cuenta que solo Dios con nosotros. Pero en nuestra alegría nos olvidamos de dar las gracias. Y yo le quiero decir, hermano, seamos agradecidos con Dios. Él realmente no necesita nada de nosotros. Si es más, vino a dar la vida de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Él no vino a pedirnos, vino a darnos la esperanza de la vida eterna. ¿Qué necesita Dios de nosotros? Pero por agradecimiento tenemos que ser lo que Dios espera de nosotros. Y allá también el Nuevo Testamento nos habla de los dones. ¿Cuáles son sus dones? Póngalos al servicio de Dios. Yo no sé cuáles son sus dones. Y si usted no lo sabe, órele a Dios y Él le va a contestar. Pero no solo por saberlo, sino por ponérselo a los pies a Dios.
Lo que Él nos da, dice que si nosotros lo hacemos prosperar, nos va a dar más. Porque dice que al siervo que le fue dado y lo duplicó, le fue dado más. Y al que fue y lo escondió, le fue quitado. Entonces, lo que tenemos, poco o mucho, pongámoslo al servicio de Dios. Y veremos cómo la mano de Dios está con nosotros. Entonces yo, hermanos, ya para ir finalizando, solo le voy a decir que en cualquier momento podemos atravesar situaciones complicadas. No hay un día, no hay una hora. Porque es blanco, porque es moreno. Porque es pobre, porque es rico. Todos vamos a pasar situaciones difíciles. Habrán cosas en que con la dirección de Dios nosotros las podemos resolver. Y no seamos haraganes. Glorifiquemos con lo que Dios nos ha dado, glorifiquemos a Dios resolviendo nuestros problemas. Y cuando no podamos más, digamos, aquí va mi Dios. Habrán cosas que definitivamente ni usted ni yo, ni un médico ni un abogado, ni un banco, ni el mejor científico del mundo va a poder resolver. Pero ahí es donde la fe, el ayuno y la oración tienen poder. ¿Qué hizo la reina Esther? ¿Qué pedía la reina Esther? Pedía vida. Porque ella era judía y se había decretado que todos los judíos iban a morir. ¿Y qué dijo? 3 días de ayuno, día y noche. El pueblo y yo. Y hasta mi doncella, dice la Biblia, que dijo. ¿Y qué pedía? Vida. Y mire, si solo para ir a hablar con el rey tenía que tener audiencia, porque si no, moría. Pero ella en ayuno y en oración fue y se presentó sin audiencia ante el rey. Y al final de la historia vemos cómo Dios concedió su petición y el pueblo no murió. Con ayuno, con sacrificio. Porque ya no está en nuestras manos. Y la reina Esther reconoció que ella, aún siendo la reina, no podía hacer nada. Ella, siendo la reina, pudo haber dicho, bueno, yo voy a hablar con mi esposo, algo voy a conseguir. Pero no. Primero ayunó. Y yo le motivo que esta mañana usted entregue este ayuno en la hora que ya haya dispuesto en su corazón. Pero si usted, su petición es grande, si la reina Esther hizo 3 días y noches, ¿cuántos días queremos nosotros sacrificar? Fíjense que los mormones, yo anduve por varios lugares, ya les he contado, cuando entran en ayuno, ellos lo que van a gastar de su comida, no recuerdo cómo le llaman, si ofrenda o cómo le llaman, pero si yo voy a gastar unos 50 de desayuno y como no desayuné, lo aparto y lo entrego a la iglesia. Entonces no solo ofrendan un sacrificio, sino también sus bienes. Yo no le voy a decir si ellos están mal eso de hecho, ¿verdad? Pero la acción, ¿por qué no imitar lo bueno? Ayuno, hermanos. Y por último, quiero decirle, no salga corriendo, no huya. Cuando tenga un problema, no se mueva. Esa frase ya la hemos oído muchas veces. No se mueva, no se rinda. Solo en las manos de Dios tenemos que rendirnos. Tenemos que luchar hasta el último suspiro de nuestras vidas y si Dios lo permite,
que ese problema no se vaya, pues un propósito en nuestra vida se está cumpliendo. No se mueva, no salga corriendo. Espere la misericordia de Dios. Hablamos de un Dios poderoso y de un Dios misericordioso. Creámoslo y no nos movamos. Fíjense que cuando hacen pruebas, a veces de esos carros ya tan modernos, que tienen sensores, ponen allí ya en las últimas pruebas a una persona para ver si el carro se detiene, pero esa persona no se mueve y se queda ahí y el carro le llega a la orilla porque tiene un sensor para no atropellar a nadie. ¿Qué hace el que está ahí parado? Siente confianza en que ese carro no va a fallar. ¿Cuántos más los cristianos debemos de sentir confianza en que Dios no nos va a fallar? Y por último, quiero decirles que no hay un justo que haya sido desamparado, dice la palabra. Somos justificados por la sangre de Cristo. Entonces usted tenga la confianza que usted no está desamparado y que su descendencia no va a mendigar pan. Vamos a orar, hermanos.